Finalizó oficialmente el semestre de Millonarios. No se consiguió el objetivo, no se llegó a la final. Millonarios no tiene ninguna opción de ser campeón. Es verdad, queda clasificado a la Sudamericana por tema de reclasificación y depende del milagro, si le gana a Tolima Nacional, de poder clasificarse a la Libertadores a la fase previa. Sin embargo, pues eso es algo que no depende de Millonarios. Por lo cual, creo que puede ser bueno, porque lo que mostró Millonarios, tanto en este semestre como en el semestre pasado a principio de año, como el año pasado al semestre final, es que cuando Millonarios depende de sí mismo, no puede hacer las cosas bien. Creo que es lo peor que le puede pasar a este equipo, que es depender de sí mismo. No sé si a este equipo le gusta jugar a las extremas, necesitado, no sé, pero cuando depende de sí mismo y las cosas van bien, no pueden hacer las cosas bien. Eso fue lo que me dejó este semestre. Lamentablemente Millonarios, después de hacer una primera vuelta muy buena, que son 9 puntos de 9 posibles, hace una segunda vuelta muy lamentable, muy decepcionante, y creo que no es tanto el hecho de conseguir un punto en esos 3 partidos, cada uno, sino el hecho de cómo se consiguen. Si es verdad que contra Nacional termina siendo un poco parejo el partido, el segundo tiempo Millonarios es relativamente bueno en Medellín, lo cierto es que con Santa Fe y con Pasto la imagen que dejó el equipo fue muy mala. Primero, poca efectividad. Segundo, poca solidez del equipo. Tercero, un equipo sin ideas porque Gamero no supo cómo plantear y después no supo qué cambios hacer. El hecho de sacar a McAllister contra Pasto es el cambio más sin sentido que puede haber, y el hecho de meter a Córdoba sabiendo que no rindió ninguno de esos 3 cambios en los que ingresó quiere decir que no tienes idea de los cambios que estás haciendo. Y también así mismo como terminar el partido contra Pasto con 7 delanteros creyendo que así vas a hacer un gol, cuando es más que obvio que entre mayor cantidad no significa que más oportunidades vas a tener, sino que al contrario, más se te van a agrupar en el área y va a ser mucho más complicado encontrar un huequito por el cual pasar el balón. Entonces creo que son fallos que tiene Gamero en su planteamiento, y eso es lo que se mostró en este segundo semestre y en estos últimos 2 partidos. Esa poca lectura de juego de Gamero, porque así fue durante gran parte del semestre. Partidos en los que Millonarios hacía un gol y se echaba para atrás, se encerraba, le daba la pelota al rival y que hagan lo que pudieran, y Millonarios a aguantar como puedan. Así sacó muchos partidos por 2-1, por 1-0, muy poquito, pero así también perdió muchísimos partidos porque hacía un gol, se encerraba, le hacían el empate, le hacían la remontada y Millonarios se quedaba sin ideas. Pero bueno, digamos que para hacer un análisis de lo que fue este semestre, voy a entrar un poquito a lo que fue el año en general. Millonarios en el año tenía 3 objetivos principales en el año. Primer semestre, buscar ser campeón, no se pudo. Segundo semestre, buscar ser campeón, tampoco se pudo. Y evidentemente la ilusión que teníamos todos los hinchas por este año 2024 que se venía era la Copa Libertadores, la cual tampoco se dio porque Millonarios hizo un ridículo lamentable. Entonces, aparte, pues obviamente teníamos el tema de la Copa Colombia. Pues la Copa Colombia, si bien es cierto, es un torneo importante y el ganarlo te da acceso a la Sudamericana, lo cierto es que con el tema de la reclasificación, con que hagas un buen torneo decente en los 2 semestres, vas a poder entrar de algún modo. Entonces, pues bueno, igual está la Copa Colombia, pero yo creo que no es un torneo como tan importante como en otros países la Copa. Creo que en Colombia por lo menos no es tan importante como lo es la Liga. En este orden de ideas, Millonarios en el primer semestre, con las últimas, apurado, termina metiéndose entre los 8 primeros, sin ir más lejos. Aquí lo puedes ver, Millonarios queda 6ª posición y se logra meter faltando muy poquitas fechas. Si te fijas, el noveno es Medellín con 29, es decir, literalmente en la última fecha se aseguró Millonarios está entre los 8. Luego de eso te toca un grupo en el cual terminas con Bucaramanga, Junior y Pereira, todos con 8 puntos. Millonarios termina perdiendo eso porque Bucaramanga tenía ese punto invisible por haber quedado primero. Entonces, es decir, no clasificas a la final, pero te quedas a las puertas nuevamente. ¿Dependes de ti mismo? Sí, en algún punto Millonarios dependía de sí mismo y con haberle ganado un partido a Bucaramanga ya pasaba, no fue así. Entonces, pues ahí ya está el primer fallo de Millonarios en el año, pero bueno, lo puedes pasar, qué sé yo, como lo quieras ver. Luego, evidentemente tenemos una que es aún más triste, que es la de Libertadores. Millonarios participaba en esta Copa Libertadores después de haber sido campeón en el 2023 contra Atlético Nacional, en la final histórica, la ganó por penales, etc. Llegaba con la ilusión, llegaba con un equipo que estaba formado, es una muy buena plantilla porque a pesar de todo, la plantilla de Millonarios era muy buena y era muy amplia, por lo menos a diferencia de muchísimos otros años. Entonces había una ilusión muy grande por hacer las cosas por lo menos decente en Libertadores, ya que Millonarios en las últimas presentaciones que tuvo en la Libertadores evidentemente no le fue nada bien, pues porque nunca ha pasado la fase de grupos, ahí está clarísimo, pero por lo menos había conseguido alguno que otro triunfo. En esta canción ni siquiera fue eso. Y sabes, a mí lo que más como hincha, yo creo que lo que quizás más me molesta de esta participación de Millonarios en Libertadores es que si tú te fijas sobre la mesa cuando salieron los grupos como tal, yo me puse a pensar y yo analizaba, yo decía a los equipos colombianos en esta fase de grupos, sin desmeritar a los rivales, porque evidentemente hay que jugar los partidos y se demostró que había que jugar los partidos de Millonarios, fue muy mal, pero sin desmeritar a los rivales, sobre la mesa Flamengo era el equipo seguro que iba a clasificar a octavos y luego los demás equipos eran ganables, eso pintaba por lo menos. Entonces me dio rabia esta eliminación de Libertadores porque por lo menos con los equipos que eran sentía que Millonarios tenía posibilidad de por lo menos pasar como segundo. Sin embargo, mira, las cosas eran así, Bolívar pasa como primero inclusive por encima de Flamengo, pero cuando analizas lo que fueron los partidos, el primer empate contra Flamengo generaba ilusión porque, a ver, venía Flamengo, un gigante de Brasil, un campeón de Libertadores no hace mucho, visitaba Bogotá, empezabas ganando 1-0, te empataban, X, listo, un empate. Tenías que visitar Bolivia, tenías que visitar Chile para los siguientes 2 partidos, la cosa estaba complicada, pero si hacías esos resultados, por lo menos un empate, te tocaba la vuelta a casa y en casa tenías que hacerlo, porque la última era la visita en Brasil y visitar Brasil, sabemos que era una tarea muy complicada. ¿Qué pasa? Que Millonarios cuando evidentemente vuelve a depender de sí mismo, porque todavía a pesar con el primer empate, dependía de sí mismo y simplemente tenía que aguantar en Bolivia y aguantar en Chile, no lo hace y pierde ambos partidos. Las cosas se le complican, las cosas se ponen cuesta
arriba y ya estás necesitado, pero la Libertadores no espera. Cuando Millonarios toca jugar de local contra Bolívar y Palestino, evidentemente un desastre total, empata los dos partidos de una manera absurda, decepcionando, y luego pierde el último partido contra Flamengo. 3 puntos de 18 posibles por 3 empates, es decir, una presentación lamentable para la plantilla que tenía, que siento yo que es una plantilla que perfectamente pueda competir. Sin embargo, aquí lo único que se podía resaltar era Leito Castro, que fue el único que sacó la cara por el equipo haciendo los goles. Sin embargo, a pesar de todo eso, empezamos el segundo semestre de 2024 con esta gran noticia. Después de muchas charlas, muchos rumores, mucho todo, oficialmente el Tigre Radamel Falcao García llegaba a Millonarios. Y esto significaba no solo el tema de el gran ídolo del fútbol colombiano de muchos, iba a estar en Millonarios y Millonarios iba a jugar en el equipo de sus amores. No significaba solo eso, sino también un golpe sobre la mesa en el fútbol colombiano de traer al que es el máximo goleador del fútbol colombiano, entre ahí está con Darío Moreno, y todo lo que iba a generar en cuanto a ingresos, publicidad, o sea, iba a ser un golpe importante para Millonarios en el tema económico. ¿Por qué? Pues porque hasta el que no le gustaba el fútbol, que tuviera alguien conocido en Millonarios, capaz de comprar la camisa de Falcao, capaz. Entonces, y evidentemente, pues a ver, es Falcao, ilusiona muchísimo, o sea, tener a Falcao en tu equipo ilusionaba muchísimo, y estoy seguro que todo el mundo tiene que aceptar, seas hincha de Millonarios o no, te alegraba mucho, y estoy segurísimo que mucha gente pagó boleta para ir a ver a jugar contra Millonarios por ir a ver a Falcao, porque estamos hablando de Falcao, ¿no? O sea, probablemente es uno de los futbolistas más importantes de la historia de Colombia, y tener la oportunidad de verlo en tu propio estadio jugando contra Patriotas, pues vale muchísimo la oportunidad, ¿no? Entonces, con este golpazo, con este bombazo, Millonarios arrancaba el segundo semestre y evidentemente con muchos más fichajes. Llegaba Juan Mantilla, llegaba Juanjo Ramírez, llegaba Mosquera, llegaban muchísimos jugadores que entraban a formar parte, Charrupí, Welch, todos estos jugadores llegaban. Y Millonarios se preparaba para un segundo semestre con una plantilla incluso mucho más amplia de la del primer semestre, por lo que para mí por lo menos me da a entender que había posibilidades de luchar por la liga. ¿Qué pasa? Millonarios arrancó y las cosas no pintaban del todo bien, como que los resultados no salían, como que se complicaba, las lesiones interminables. Yo creo que, mira, yo no tengo el dato, pero si te digo 80 lesiones en el año, perfectamente todo Millonarios, por ahí, porque cada partido era un lesionado diferente, cada sesión de entrenamiento pasaba algo, cada 3 días era una noticia de no sé quién, por reporte médico, pasaba de todo. Entonces Millonarios definitivamente nunca pudo acentuar y como que formar un equipo sólido porque nunca tuvo las piezas completas, por decirlo así. Entonces es verdad que ahí hay que decirlo, Gamero tuvo que improvisar muchísimas veces porque cuando estaba Cataño no estaba Leito Castro, cuando estuvo Leito Castro no estaba Cataño, pero cuando estaba Cataño no estaba Macalister, pero cuando estaba Macalister Falcao no podía, Falcao podía, estaba Ruiz pero no estaba a su nivel, luego Ginas perdió el nivel, entró Mosquera, lo hizo bien, estaba Charrupí, bajó el nivel, o sea, demasiadas cosas, demasiada irregularidad que hacía que Millonarios no pudiera como que establecerse, como que no pudiera como que solidificarse de cierta manera. Y aún así, a pesar de todo, consigue meterse a los 8 lugares de este segundo semestre y consigue hacerlo de una manera incluso hasta bien, porque Millonarios fue incrementando su nivel, por decirlo así. Empieza regular, tiene partidos buenos, tiene partidos malos, los resultados lo acompañan, a veces no, pero al final empezó a tener un juego bastante sólido en el cual yo lo dije aquí muchas veces, Millonarios está evitando que le hagan goles. Eso es importante, porque no te hacen goles, es decir, no vas a perder. Ahora hay que hacer los goles y Millonarios estaba haciendo los goles. Los partidos los estaba sacando de a 1-0, de a 2-1, bien trabajados, bien peleados, pero los estaba sacando. E importante era que no te hicieran goles. Y Millonarios llegó a ser uno de los equipos más goleadores en el torneo y también llegó a ser uno de los equipos que menos goles recibió en el torneo. Entonces, evidentemente, se está haciendo un trabajo bien y se estaba cerrando el semestre de buena manera. Sin ir más lejos, de los 8 equipos clasificados a los cuadrangulares, sin duda alguna, el que mejor llegó de estos 8 equipos que están clasificados, Santa Fe, América, Millos, Tolima, Nacional, Junior, Caldas y Pasto, el que mejor llegó a nivel futbolístico fue Millonarios. Seguido ahí venía Nacional. Pasa que Nacional ya estaba hace rato entre los 8, pero empezó a bajar un poquito de nivel. Pero el que empezó flojito y el que llegó a un nivel más alto para los cuadrangulares fue Millonarios, sin duda alguna. Así como Santa Fe fue el que subió y bajó en picada, Millonarios fue el que llegó y empezó con toda. Asimismo consigue los primeros 3 partidos con victoria. Pero luego, ¿qué pasa? Luego viene lo que suele pasar con Millonarios, como dije al inicio del video, que es depender de sí mismo. Depender de sí mismo significa no poder hacer un gol, perder partidos, perder resultados, no hacer las cosas bien, malos planteamientos, y todo eso genera que pues, Millonarios simplemente se quede sin el objetivo y se queda a las puertas una vez más de una final. Ahora bien, para juzgar y para criticar quizá yo no sirvo tanto, aunque lo he hecho muchas veces, pero yo no suelo criticar mucho a los jugadores como tal porque yo pues trato de entender que evidentemente no es fácil, ¿no? Para ti es fácil ver ahí la pantalla y tú dices pégale al ángulo y sí, seguramente tú lo harías en tu imaginación, seguramente, y hacerlo es muy complicado en más una situación tan extrema, tan de pocos segundos, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay que encontrar muchos culpables en este equipo, hay muchos jugadores que no dieron la talla y más que todo siento que es esa culpa que tiene el jugador y el futbolista con la hinchada, porque Millonarios promedió una asistencia de 28.129 personas cuando jugaba local. Eso es una locura, o sea, es una locura, o sea, sin ir más lejos, con la llegada de Falcao fue el equipo que más abonados vendió, casi 33.000 abonados, algo así, si no estoy mal, prácticamente todo el estadio. No puedes abandonar así tu hinchada, no puedes hacerle esto a la hinchada. Y aquí yo quería tocar un tema importante y es como el conformismo que hay en Millonarios. Siento yo que, y quizás esto como que duele un poco decirlo, pero el conformismo que hay en la hinchada de Millonarios, que si bien es cierto que tú ves en redes sociales que la gente se queja y no sé qué, y exige, sí, cuando se haga mero, pero como que poco más, ¿sabes? Sin ir más lejos, y las comparaciones son odiosas, Nacional en su peor
peor momento, digámoslo así, en una crisis que tuvo hace no mucho tiempo, antes digamos de este semestre, una crisis horrible, jugó 3 finales. 3 finales llegó a jugar. Perdió una con Millonarios, perdió la Superliga también, perdió una Copa si no estoy mal y estaba mal. Nacional estaba muy mal. Cambio de técnico, llegó un técnico desconocido. Pero ¿qué pasa? La gente decía que estaban en crisis, las cosas no estaban bien y se sentían culpables con su propia hinchada. La gente lo hacía notar porque la gente dejó ir al estadio. Muchos nos reíamos de que Medellín estaba vacío y es verdad, Medellín estaba vacío en muchos partidos, pero esa es una manera de reclamar y estar en todo su derecho. Me parece perfecto. Porque ¿qué pasa? Aquí la gente dice, pero qué pereza, pero es que es lo mismo, no le meten y siguen día a día yendo a los estadios. Y es que tampoco creo que se me malinterprete. Yo estoy de acuerdo con que hay que apoyar al equipo a muerte, es verdad. Y sin duda que se esté en el estadio para mí es importante. Sin embargo, cuando hay cosas que tienen que cambiar, creo que un golpe que tiene que dar la gente para hacerse notar es ese tipo de cosas. Si la gente no va al estadio a apoyar, algo se está haciendo mal. Y eso es lo que le falta a Millonarios para ser un equipo realmente exigente, siento yo. Porque en ese peor momento Nacional llegaban muchas finales. Y ahorita, entre dudas y todo lo que quieras, Nacional está en las 2 finales, de Copa Colombia y de Liga Colombiana. Y Millonarios, entre su máximo público, sí, aquí está todo el apoyo, todo lo que quieras, se queda sin ni una sola final. Entonces, y a la espera de si clasifica a Libertadores, confiando en que Tolima le pueda ganar a Nacional, si no a Sudamericana. Entonces, pues bueno, ya diciendo eso, digámoslo así, creo yo que quizás los 2 primeros semestres de Gamero pudieron haber sido buenos. Siento yo que los primeros semestres de Gamero fueron buenos. Era un equipo que jugaba algo. Realmente Millonarios era un equipo que dominaba la liga. Si bien no quedó campeón en todas las ocasiones, pero en los partidos era el que dominaba. Millonarios tenía un muy buen juego, pero evidentemente ese juego ya dejó de presentarse desde a partir de este año, en enero. Millonarios desde enero no juega a nada. Tiene partidos buenos, tiene partidos aceptables, pero en general es hago un gol y me encierro. Gamero, yo no sé qué le pasó, le quedó grande el equipo, se quedó sin ideas, no hubo comunicación, no sé, pero durante todo este año creo que fueron malas veces, por lo menos en este segundo semestre, que yo hablé del mal planteamiento de Gamero que de las cosas buenas que podía hacer. Un par de veces dije buen planteamiento de Gamero y un par de veces dije buen cambio de Gamero. De resto todas fueron malas decisiones y no es por aquí yo creerme aquí que yo sé más que Gamero, seguramente no, pero creo que basta un poquito de análisis para saber qué tipo de planteamientos te pueden funcionar o no contra un equipo. Y muchas veces creo que no solo yo sino muchos de los hinchas quedamos con dudas de a qué está jugando Gamero, qué está haciendo, por qué a este, por qué este juega y qué pasó con este. Jugadores que están en un buen nivel y los acaba de repente, jugadores que estaban teniendo oportunidad y los sacaban de repente, jugadores que no están aportando y los metía a jugar. Y era como, porque en el peor momento de Ginás, algo bueno es que lo sacó y puso a Mosquera, muy bien, pero en este cuadrangular, cuando estuvo Arias, porque Vargas estaba lesionado y Arias lo hizo súper bien en Medellín, o sea, contra Nacional en los 2 partidos, viene con Santa Fe y lo vuelve a poner a Vargas, que no venía con ritmo físico y evidentemente se notó. Luego tienes el caso de Córdoba que jugó 3 partidos ingresando como suplente, pésimos partidos, y lo volviste a colocar contra Pasto, cuando que sí lo estaba haciendo mal. Tienes a Juanjo Ramírez, que los partidos que tuvo cuando pudo ser titular, empezó a mover el equipo, se notaba que había algo, que algo se podía hacer, literalmente desapareció en el cuadrangular, no lo vieron usar. Entonces son esas decisiones que uno queda como, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Qué se quiere hacer? ¿A qué se quiere jugar? Y luego pues causas desesperadas, ¿no? Millonarios votaba muchos cambios, o sea, regalaba muchos cambios, muchos por lesiones evidentemente, pero muchos por malas decisiones. O sea, había partidos en los que Millonarios necesitaba de doble 9 y sacaba un 9 y metía a otro extremo. ¿A qué? De repente necesitaba entonces solo un medio más para acompañar en el centro del campo y metía a otro delantero, metía a Jordana. ¿A qué? No sé, simplemente son decisiones que quizás no estoy de todo de acuerdo, pero bueno. Aquí lo último que voy a hacer, por cerrar, por decirlo así, es, tenemos a la plantilla del equipo. Simplemente voy a dar un para mí sí, un para mí no. No te voy a decir si yo lo vendería, si compraría otro, porque no estoy muy enterado del mercado, no sé quién está, con quién se está contactando, ni quién puede irse, no tengo ni idea de eso, no estoy tan enterado de ese tema. Simplemente voy a ver quién sí y quién no. Para mí, Iván Arboleda, no. Jonathan González, evidentemente lo tapó. Para mí, Diego Novoa y Álvaro Montero, sí. Por lo menos cuando se necesitaron, así en extremo, estuvieron. Quizás Novoa con sus dudas, pero Montero, pues para mí merece seguir. Tenemos defensores. Para mí, Mosquera se ganó una oportunidad. Creo que cuando logró ser titular, era muy sólido con Vargas. O sea, lo hizo muy bien. Sander Navarro, no. John Hernández, no. Desmien Alfonso, no. Definitivamente no. Bajó muchísimo el nivel. Jorge Arias, para mí, con Arias, la verdad es que bien. O sea, al final, con lo que pudo hacer, lo hizo bien. Por lo menos para mí, esa es mi opinión. Rosales, no. Moreno Paz, no. O sea, aparte de jugadores que están que prácticamente ni olieron la cancha. Ginás, mira, con Ginás me pasa algo. Yo a Ginás me lo quedaría. Porque Ginás creo que tiene algo que por lo menos en los partidos grandes siempre se crece. Pero es que Ginás no solamente juega partidos grandes. Ginás también juega esos partidos típicos contra Jaguares, que se necesita también tener un buen nivel. Y la verdad es que Ginás durante todo el semestre estuvo flojo y perdido. Por algo perdió el puesto. Aún así, yo confiaría. Yo me lo quedaría y confiaría. Igual que con Vargas, que es el capitán y hay que confiar en él, a pesar de que haya tenido un desempeño quizás regular en los cuadrangulares cuando jugó, pero pues es el capitán y ha demostrado más que muchas veces estar a la altura. Luego tenemos a los volantes. Yo seguiría con Juanjo Ramírez, la verdad. Con Giovanni Welch, pues no sé. ¿Qué quieres que te diga? Porque ni siquiera lo podemos ver. Porque llegó, jugó un par de partidos, se lesionó y no volvió a aparecer. Es difícil hacer un análisis con eso. Igual que Charrupi. Charrupi empezó muy bien y pintaba muy bien. Estoy seguro que todos cuando llegó Charrupi vimos los primeros 5 partidos y dijimos, el fichajazo que tenemos. Desapareció también después de una lesión y tampoco volvió a estar. Así es muy complicado. Y aquí hay jugadores que si no mencionas porque ni los vi jugar literalmente. Dani Ruiz es otro que también bajó mucho el nivel, muy regular porque tenía partidos muy buenos, entraba de suplente y lo hacía muy bien, pero
ejemplo, cuando era titular como que no le iba tan bien. Sin embargo, yo quiero confiar en Daniel Ruiz todavía. Para mí es un sí para Daniel Ruiz. Giraldo también lo mantengo, tuvo partidos buenos y quizás no tenemos así otro jugador que sea de marca como lo puede ser Vega. De resto, si no, o sea, si hubiese otro, capaz y digo que no. Luego tenemos ahora aquí a Cataño. Mira, con Cataño pasa algo también. Con Cataño pasa algo y es que Cataño es un crack, sin duda alguna, todos lo sabemos. Cataño mueve el equipo, Cataño es el 10 del equipo y es el más calioso quizás de la plantilla. Ahora, quedó debiendo muchos cuadrangulares. Es verdad que era el que intentaba mover el equipo, pero también es verdad que retuvo muchas veces el balón y no la soltaba. Y muchas jugadas de Millonarios no acababan o no se completaban porque no la soltaba, porque hacía mal pase o porque algo pasaba. Y algo que también a mí me baja mucho es el tema del físico de Cataño. Siempre que lo veo jugar me da la sensación de que hace un pique y se cansa y ya no da más, se le acaba el tanque. Sin embargo, me lo quedo porque Cataño es muy crack, o sea, para mí es un sí a pesar de todo, porque pues no hay otro jugador así, pero simplemente son detalles que puedo tener, igual que Vega. Creo que Steven Vega para mí termina siendo quizás por debajo de la mesa y así como escondido como el jugador tapado que nadie tiene mucha atención sobre él, el mejor jugador de Millonarios. O sea, si Millonarios no se rompió desde antes en el medio campo y no le hacían 27 goles, fue gracias a Steven Vega y su labor de 5. Y creo que pasa muy desapercibida esa labor. Para mí, Steven Vega, un crack total. Juan Carlos Pereira es un no. Macalister Silva es un sí, definitivamente. Luego de nuestros delanteros, con Mantilla pasan muchas cosas que también es que es muy irregular, pero creo yo que tiene cosas para aportar. Cuando lo hacía, de repente tiene uno que otro pase que está bien, pero las decisiones a veces no son correctas. Digamos que sí. Con Kevin Palacios también es un sí. Córdoba es un no. Y mira que yo confiaba en Córdoba, pero finalmente no. Falcaito. Con Falcao a tocar, ¿qué pasa? Yo creo que para mí lo de Falcao va a depender de si Tolima le gana a Nacional. Si Tolima le gana a Nacional y Millonarios clasifica a la fase previa a Libertadores, Falcao va a jugar unos 6 meses más, por lo menos para ver si se clasifica a Millonarios. Y si se clasifica a Millonarios, Falcao pues en esos 6 meses va a intentar jugar a Libertadores, a ver si pasan a octavos, y si pasan a octavos va a volver a renovar hasta que se acabe la Libertadores. Esa es mi opinión y yo creo que eso depende de que Falcao siga. Si Millonarios clasifica a la Libertadores, si no, yo creo que Falcao se va a ir. Villarreal pues sí, Santi Jordana la verdad me gusta mucho, que quizás no tiene muchos minutos y cuando entra simplemente faltando 10 minutos no tiene muchas oportunidades. Para mí Leito Castro es un sí definitivo, ojalá se quede, pero estoy seguro que se lo van a llevar porque pues es bueno. Lito Castro es bueno, tiene sus fallos a veces, pero es el que saca la cara por el equipo, es el goleador del equipo. Entonces me lo quedaría. Con Javier Valencia pues también, la verdad es que también me lo quedaría. Creo que también tiene mucho que aportar y creo que le falta agarrar mucho más ritmo. Yo le daría a Javier Valencia un semestre en el que pueda jugar regularmente, porque es verdad que en este semestre volvió de lesión, tuvo una recaída y como que jugó, o sea, como que sí, como que no. Y poco más, la verdad, así como por encima. De resto, ese sería mi análisis de Millonarios en este semestre, con las cosas buenas que vi, con las cosas malas que vi. Veremos qué pasa el próximo semestre, veremos qué jugadores llegan, qué jugadores se van y nos veremos nuevamente en el otro año. Eso sí, vamos a estar aquí haciendo el análisis de las dos finales, tanto de la ida como de la vuelta, a ver quién queda campeón y nos veremos nuevamente el otro año con más de Millonarios, ya sea en la Liga, en la Copa, en la Sudamericana o en la Libertadores.